Tenía apenas 17 años cuando mi propia sangre, mi hermana mayor, me quitó todo lo que amaba. Todo, mis queridos. Todo. Y cuando digo todo, no es exageración de vieja nostálgica, no. Es la mera verdad. Me quitó al hombre que iba a ser mi marido. Me quitó el cariño de mis padres. Me quitó mi lugar en la familia. Hasta me quitó algo que ni sabía que podía perderse. Pero, ¿saben qué? La vida tiene su manera de cobrar cuentas. Y ay, Dios mío, ¿cómo le cobró a ella? ¿Cómo le cobró caro? Todavía no entienden bien de qué estoy hablando. Lo sé, pero cuando lo descubran, cuando escuchen esta historia completa, van a entender por qué guardé este secreto por más de 60 años. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Rosa Elena Mendoza. Hoy tengo 79 años. Pero esta historia comenzó cuando era apenas una muchacha de 17, llena de sueños, llena de vida, sin imaginar que mi propia hermana iba a convertirse en mi peor enemigo. Voy a contar todo. Cada pedacito de esta historia que cargué en el pecho durante décadas, porque necesito que entiendan que a veces el peor daño no viene de los extraños, viene de la familia misma. Pero también necesito que sepan que el perdón es posible, que la vida siempre encuentra manera de hacer justicia, y que uno puede reconstruirse incluso después de que te quiten todo. Para que entiendan bien cómo llegamos a esto, necesito contarles cómo era nuestra vida allá en Atlixco, Puebla. Eran los años 50, cuando las familias todavía eran grandes y la vida en el campo era dura pero llena de cosas simples que nos hacían felices. Despertábamos con el canto del gallo, cuando el sol apenas asomaba su cara por las montañas que rodeaban nuestro pueblo. Mi padre, don Heriberto Mendoza, era hombre de tierra. Tenía un rancho mediano donde sembraba maíz, frijol y calabaza. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre como otras familias del rumbo. Nuestra casa era de adobe con techo de teja roja, de esas que se calientan con el sol y hacen un ruido bonito cuando llueve. Tenía un corredor largo al frente donde mi madre, doña Remedios, ponía macetas con geranios y bugambilias que florecían todo el año. El piso era de cemento quemado que mi madre restregaba con zacate mojado hasta que brillaba. Éramos 5 hermanos. Mi hermana mayor, Soledad. Luego yo. Después mis 3 hermanos menores, Porfirio, Crescencio y el más chiquito, Braulio. Mi madre era mujer de carácter fuerte, de esas que no se dejaban de nadie pero que tenían el corazón más grande del mundo. Se levantaba a las 4 de la mañana para hacer las tortillas a mano, de esas gorditas calientitas que olían a gloria cuando las ponías en el comal. Sus manos estaban llenas de callos de tanto amasar, pero nunca se quejaba. Decía que mujer que no sabía hacer buenas tortillas no servía para casarse, y nos enseñó desde chiquitas a todas sus hijas. Mi padre era hombre de pocas palabras, pero de trabajo duro. Salía al campo cuando todavía estaba oscuro, y regresaba cuando el sol ya se había metido, con el sombrero sucio de tierra y la camisa empapada de sudor. Pero siempre traía una sonrisa para nosotros. Siempre tenía una palabra cariñosa, especialmente para mí. Yo era su consentida, no lo voy a negar. Me decía, mi Rosita linda, y me llevaba flores de bugambilia que cortaba del camino. Mi hermana Soledad siempre lo notaba, y yo veía en sus ojos algo que no entendía bien en ese entonces. Envidia. Soledad era 5 años mayor que yo. Era alta, de piel morena clara, con cabello negro y lacio que le llegaba hasta la cintura. Era bonita, sí, pero tenía una expresión en la cara que la hacía ver más dura de lo que era. Siempre fue callada, seria, como si cargara algo pesado en el pecho. Mi madre decía que era porque había nacido en una noche de tormenta brava, que eso le había marcado el carácter, pero yo creo que era otra cosa. Creo que Soledad nació sintiendo que el mundo le debía algo, que todos teníamos que pagarle una cuenta que ni sabíamos que existía. Nuestra casa olía a leña quemada,
a tortillas recién hechas, a cilantro y epazote que mi madre cultivaba en el solar. Por las mañanas temprano olía a café de olla con canela, ese café negro y fuerte que mi padre tomaba en jarros de peltre abolladitos. El solar de atrás era grande, con gallinas picoteando por todos lados, un chiquero donde teníamos 3 marranos gordos, y un árbol de guayaba que daba las guayabas más dulces de toda la región. Soledad y yo compartíamos el cuarto, 2 catres de madera con colchones de lana que mi madre había tejido. En las noches frías nos tapábamos con cobijas pesadas que olían hacia alcanfor y escuchábamos el viento silbando por las rendijas de la ventana. Yo era diferente a mi hermana. Era más chaparrita, más rellenita, con la piel más oscura que ella. Tenía el cabello chino que se me esponjaba con la humedad y unos cachetes que mi padre siempre pellizcaba con cariño. Me gustaba reír, platicar, cantar mientras ayudaba a mi madre en la cocina. Era de las que veía el lado bueno de las cosas, mientras que Soledad siempre veía lo malo. Siempre encontraba de qué quejarse, de qué desconfiar. Las mañanas empezaban temprano. Mi madre nos despertaba a las 5. «Levántense, niñas, que el día no espera a nadie». Íbamos a ordeñar las vacas que teníamos en un corralito. Yo siempre ordeñaba a la bonita, una vaca café con manchas blancas que era mansita, y me dejaba recargar la cabeza en su panza mientras sacaba la leche. El sonido de la leche pegando en el bote de aluminio era como música. Soledad ordeñaba a la negra, que era más brava, más difícil. «Hasta las vacas te prefieren», me dijo una vez, con esa voz que no era broma pero que tampoco era juego. Después del ordeño, ayudábamos a mi madre a hacer el desayuno. Frijoles refritos, huevos estrellados, salsa molcajeteada con chile de árbol que te hacía llorar los ojos y esas tortillas gorditas que te llenaban hasta el alma. Mi padre y mis hermanos comían rápido, casi sin hablar, porque tenían que salir al campo. Nosotras nos quedábamos haciendo los quehaceres de la casa: barrer, lavar ropa en el lavadero del solar, tender en los lazos que mi padre había puesto entre 2 palos de mango, cuidar las gallinas, regar las plantas. Los domingos eran sagrados. Íbamos a misa al pueblo, toda la familia caminando en fila india por el camino de tierra. Mi madre nos peinaba con aceite de ricino para que el cabello quedara liso y brillante. Nos poníamos nuestros vestidos buenos, los que solo usábamos los domingos, y mis hermanos se ponían pantalón de mezclilla limpio y camisa blanca. La iglesia era grande, de esas antiguas con techos altísimos y santos pintados en las paredes. El padre Emigdio daba unas misas larguísimas que hacían que todos se durmieran, pero nadie se quejaba porque después venía lo mejor: el tianguis y la plaza. El tianguis del domingo era el evento de la semana. Se ponían puestos de todo: frutas, verduras, ropa, zapatos, dulces. Había señoras vendiendo tamales de chipilín, de mole, de dulce. Otras vendían aguas frescas de Jamaica, de horchata, de tamarindo. El olor mezclado de todas esas cosas era como el paraíso. Mi padre nos daba unos centavitos para comprarnos dulces de pepita o cocadas. Soledad siempre compraba lo mismo: unos dulces de leche quemada que vendía doña Chole. Yo compraba cosas diferentes cada semana. Me gustaba probar de todo. Pero lo que más me gustaba de los domingos era ver a la gente, platicar con las amigas, reír. Y fue en uno de esos domingos que conocí a Miguel, el hombre que iba a cambiar mi vida para siempre. El hombre que mi hermana me iba y hacía quitar. Miguel era de un rancho vecino, como a 2 leguas del nuestro. Tenía 22 años, era alto, de espaldas anchas de tanto trabajar en el campo, con piel morena quemada de sol y una sonrisa que iluminaba todo. La primera vez que lo vi estaba en el puesto de su padre comprando aperos para los caballos. Me miró y yo sentí algo que nunca había sentido, como mariposa revoloteando en la panza, como si el mundo se detuviera por un segundo. Se quitó el sombrero y me saludó: «Buenos días, señorita». Y yo, toda boba, nomás pude sonreír y bajar la mirada. Soledad estaba a mi lado. Vio todo.
Vio cómo Miguel me miró. Vio cómo yo me puse colorada. Vio la chispa que brincó entre los dos. Y en ese momento, sin yo saberlo, algo cambió en ella. Algo oscuro despertó. Después supe que ella también lo había visto antes, que ella también había puesto los ojos en él, pero que Miguel nunca le había hecho caso. Nunca me lo dijo, pero una madre de una amiga me contó años después que Soledad había intentado acercarse a Miguel en otras ocasiones y que él siempre había sido amable pero distante, como quien trata a cualquier conocida del pueblo. En los siguientes domingos, Miguel siempre buscaba manera de acercarse a mí. Me compraba una nieve. Me regalaba una flor que cortaba del camino. Me platicaba de su vida, de sus sueños. Quería tener un rancho más grande. Quería criar ganado. Quería tener una familia numerosa. ¿Y tú qué quieres, Rosita?, me preguntó un día. Quiero ser feliz, le dije sincera. Tener hijos, una casa con flores en el corredor, un marido que me quiera de verdad. Yo te puedo dar todo eso, me dijo mirándome a los ojos. Y yo le creí. Soledad observaba todo desde lejos. Nunca decía nada, pero yo sentía sus ojos clavados en mi espalda cada vez que Miguel y yo platicábamos. Una vez me dijo: «Ten cuidado con ese muchacho, Rosa Elena. Los hombres guapos son peligrosos, son de los que rompen corazones». «Miguel no es así», le respondí. «Todos los hombres son así», dijo con una amargura que no entendí. «Tú todavía estás muy chiquita para entender cómo funciona el mundo». Pero yo no le hice caso. Seguí viendo a Miguel cada domingo. Después él empezó a visitar nuestra casa, a hablar con mi padre. Mi padre lo aprobó desde el principio. «Es muchacho trabajador, de familia decente», decía. «Sería buen partido para nuestra Rosa». Mi madre también lo quería. Es respetuoso, educado. Se nota que viene de buena familia. Soledad no decía nada. Solo escuchaba, con esa expresión dura en la cara que ya me estaba empezando a dar miedo. Los meses pasaron y Miguel y yo nos hicimos novios formales. Él venía cada 15 días a visitarme. Nos sentábamos en el corredor bajo la vigilancia de mi madre. Platicábamos de todo. Me contaba de su trabajo, de los planes que tenía, de la casa que estaba construyendo en su rancho. «Es pequeñita todavía», me decía, «pero la voy a hacer bonita para ti, con corredor grande, con un solar para que siembres las flores que quieras». Yo soñaba despierta con esa vida, con ser la esposa de Miguel, con tener hijos que se parecieran a él. Una noche, Soledad y yo estábamos acostadas en nuestros catres. La oscuridad era completa. Solo se escuchaban los grillos afuera. «¿De verdad lo amas?», me preguntó de repente. «Sí», le respondí. «¿Lo amas más que a tu familia?». «Lo amo diferente, Soledad. Es otra cosa». Se quedó callada por un rato. Después dijo algo que me heló la sangre. «El amor te puede quitar todo, Rosita. Te puede dejar sin nada». «¿Por qué dices eso?». «Porque es la verdad. Ya lo vas a ver». Pero no le hice caso. Estaba demasiado enamorada, demasiado ilusionada para preocuparme por las palabras amargas de mi hermana. Pensaba que era solo envidia porque ella no tenía novio, porque ya tenía 22 años y nadie se había acercado a pedirla. Mi madre se preocupaba por eso. «Soledad, necesitas sonreír más, ser más amable. Los hombres no quieren mujeres con cara de funeral». Pero Soledad no cambiaba. Si acaso, cada día estaba más callada, más distante, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Todo cambió en una tarde de martes, 3 meses antes de mi boda. Miguel y yo ya teníamos fecha para casarnos, en mayo, cuando terminara la temporada de lluvias. Mi madre ya estaba juntando las cosas para mi ajuar. Sábanas bordadas, cobijas nuevas, trastes de peltre. Mi padre había apartado un pedazo de tierra para regalarnos. Todo estaba perfecto. Todo estaba saliendo como lo había soñado. Pero ese martes, esa maldita tarde de martes,
descubrí que mi hermana había estado tramando algo terrible, algo que me iba a quitar todo. Estaba en el solar colgando ropa cuando escuché voces en la sala. Era mi madre hablando con alguien. El tono era serio, preocupado. Me acerqué despacito a la ventana para escuchar mejor. Era doña Faustina, la vecina más chismosa del pueblo, pero también la que siempre sabía todo lo que pasaba. «Doña Remedios», decía con voz bajita. «Vengo a contarle algo porque me da lástima que se enteren por otro lado». «¿Qué cosa, doña Faustina?» Mi madre sonaba alarmada. Vi a su hija mayor, a Soledad, con el novio de Rosa Elena. Los vi en el camino de la milpa, solos, muy juntitos. Mi corazón se detuvo. «¿Estás segura?» «Segurísima, doña Remedios. Y no era la primera vez. Los he visto varias veces en las últimas semanas. Siempre cuando Rosa Elena está ocupada en la casa. Sentí como si me hubieran echado agua fría. No podía ser cierto. Mi propia hermana con Miguel. No, no era posible. Tenía que ser un error de doña Faustina, que era chismosa, pero a veces se equivocaba. Entré a la casa hecha una furia. «¿Es cierto eso?», le grité a mi madre. «¿Es cierto que Soledad anda con Miguel?». Mi madre se veía destruida. «No lo sé, hija. Vamos a hablar con ella cuando llegue». Soledad llegó como a las 6 de la tarde. Traía el cabello revuelto, el vestido con tierra, los ojos brillantes de una manera extraña. Mi madre la esperaba en la sala con los brazos cruzados. «¿Dónde estabas?» «En el pueblo, haciendo unos mandados». «¿Qué mandados? Te vieron con el novio de tu hermana». El silencio que siguió fue terrible. Soledad me miró directo a los ojos, sin pestañear, sin vergüenza. «¿Y qué si lo vi? ¿Qué si platicamos? No es tu dueña». «Pero es mi novio», grité. «Nos vamos a casar en 3 meses». «Todavía no se casan», dijo fría. «Hasta que se casen, él es libre». «Soledad». Mi madre casi no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermana?» «¿Hacerle qué? ¿Platicar con un muchacho?» «Ella no es dueña de nadie». «Pero la estás traicionando», dijo mi madre. «Una hermana no le hace eso a otra hermana». Soledad se quedó callada un momento. Después dijo algo que nunca voy a olvidar. Ella siempre tuvo todo. La atención de mi padre, la belleza, la simpatía, el amor de todos. ¿Y yo qué tengo? Nada. Por una vez en la vida, quiero algo que ella tiene. Por una vez, quiero ser yo la elegida. Ahí estaba. La verdad cruda y fea. Mi hermana no me amaba. Me envidiaba. Me odiaba. Y estaba dispuesta a quitarme lo que yo más amaba solo para sentir que ella ganaba algo. Mi padre llegó en ese momento y al escuchar lo que estaba pasando se puso furioso. «En esta casa no se hacen esas cosas», gritó. «Soledad, te vas a ir de aquí hasta que aprendas a respetar a tu familia». «No me voy a ir», dijo ella desafiante. «Esta es mi casa también. Si sigues así, esta casa se te va a hacer chiquita», amenazó mi padre. «Voy a hablar con Miguel para aclarar todo esto». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando la respiración de Soledad en el otro catre. Quería preguntarle por qué me estaba haciendo esto, pero no podía. Las palabras se me atoraban en la garganta. Lloré callada, empapando la almohada. Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente mi padre fue al rancho de Miguel. Regresó con la cara descompuesta, como si hubiera envejecido 10 años en una mañana. «¿Qué pasó?», le preguntó mi madre. «Miguel dice que él y Soledad, que se han estado viendo». El mundo se me cayó encima. «¿Pero cómo?», tartamudeé. «¿Y yo qué? ¿Y nuestra boda?». Mi padre me miró con ojos llenos de dolor. «Dice que lo disculpes, Rosita, que no quería lastimarte, que se enamoró de Soledad». «Eso es mentira», dije. «Él me ama a mí». Soledad lo sedujo, lo confundió. «No sé qué pasó, hija», dijo mi padre cansado.
Solo sé que Miguel fue muy claro. Ya no quiere casarse contigo. Quiere casarse con Soledad. Me derrumbé ahí mismo en el piso de la sala. Lloré como nunca había llorado. Grité, me arranqué el cabello. Mi madre me abrazó y lloró conmigo. Mis hermanos pequeños no entendían qué estaba pasando. Solo sabían que había una tragedia en la familia. Y Soledad se quedó en su cuarto, sin salir, sin dar la cara, sin pedir perdón. Los siguientes días fueron una pesadilla. La noticia corrió por todo el pueblo como reguero de pólvora. ¿Escuchaste? La hermana mayor le quitó el novio a Rosa Elena. ¡Qué vergüenza para esa familia! Pobrecita Rosa, quedó como si nada. El chisme era el pan de cada día. Yo no quería salir de casa. No quería ver a nadie. No quería escuchar las miradas de lástima, los comentarios disfrazados de preocupación. Una semana después, Miguel vino a casa. Quería hablar conmigo. Mi padre no lo quería dejar entrar, pero yo necesitaba escucharlo. Necesitaba entender qué había pasado. Nos sentamos en el corredor, en el mismo lugar donde antes platicábamos de nuestros sueños. Rosita. Empezó, sin poder mirarme a los ojos. Lo siento mucho, de verdad. ¿Cómo pudiste? Le pregunté. Me prometiste todo. Me dijiste que me amabas. Y te amaba, dijo. Pero con Soledad es diferente. Ella me entiende de otra manera. ¿Qué manera? ¿La manera de las mentiras? ¿De las traiciones? No fue así. Empezamos a platicar hace unos meses. Al principio solo era plática. Ella me buscaba cuando tú estabas ocupada. Me contaba cosas de ella, de cómo se sentía, de cómo nadie la veía. Y yo empecé a verla. Pero yo iba a ser tu esposa. Lloré. Ya teníamos fecha, ya teníamos planes. Lo sé y me siento terrible. Pero no puedo casarme contigo sintiendo lo que siento por ella. Sería injusto para los dos. En ese momento entendí. Soledad no solo me había quitado a mi novio. Me había quitado mi futuro, mi dignidad, mi lugar en la familia, mi reputación en el pueblo. Me había dejado como la que quedó, la rechazada, la que no fue suficiente. Y todo por envidia, por celos, porque ella sentía que yo siempre tenía todo, y ella nada. La boda de Miguel y Soledad se anunció 3 semanas después. 3 semanas. Ni siquiera tuvieron el decoro de esperar un tiempo prudente. Mi padre estaba furioso, mi madre devastada. No voy a ir a esa boda, dijo mi padre. No voy a bendecir esa traición. Pero mi madre, con todo el dolor que sentía, dijo: tenemos que ir. Es nuestra hija. Por más que nos duela, es nuestra sangre. Yo me negué rotundamente. No pienso ver a ese par de traidores fingiendo que son felices. El día de la boda me quedé encerrada en mi cuarto. Escuchaba a mi familia preparándose para salir. Escuchaba los pasos, las voces queditas, el llanto contenido de mi madre. Cuando se fueron, la casa se quedó en un silencio sepulcral que me ahogaba. Me acosté en el catre y lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que me dolía el pecho de tanto sollozar. Y ahí, en ese cuarto vacío, me prometí algo. Iba a reconstruir mi vida. No sabía cómo, pero lo iba a hacer. No iba a dejar que Soledad me quitara también mi futuro. Cuando mi familia regresó de la boda, traían caras largas. Mi madre se veía destruida. ¿Cómo estuvo? No pude evitar preguntar. Triste, dijo mi padre. Nadie se veía feliz, ni siquiera ellos. Soledad estaba muy seria todo el tiempo, agregó mi madre. Miguel también. Parecía que estaban en un funeral, no en una boda. Parte de mí se alegró. Otra parte sintió lástima. Pero sobre todo, sentí rabia. Rabia porque se habían casado. Rabia porque ahora eran marido y mujer. Rabia porque todo lo que iba a ser mío, ahora era de ella. Los primeros meses después de su boda fueron terribles para mí. Me había convertido en la comidilla del pueblo. Pobrecita Rosa Elena, tan bonita, y la dejaron.
¿Qué habrá hecho para que Miguel la dejara? Seguro Soledad era mejor para él. Los comentarios me llegaban de segunda mano, pero dolían igual. Dejé de ir al tianguis los domingos. Dejé de ir a misa. Me encerré en la casa, ayudando a mi madre con los quehaceres, pero sin hablar mucho, sin sonreír, sin vivir realmente. Mi padre intentaba animarme. Rosita, eres joven. Vas a encontrar así a alguien mejor. Pero yo no quería a alguien mejor. Quería que mi vida volviera a ser como antes, cuando todo era simple, cuando mi hermana era mi hermana y no mi enemiga. Una noche mi madre se sentó conmigo en el corredor. «Hija», me dijo, «sé que duele, sé que te sientes traicionada, pero no puedes dejar que esto te destruya. Eres fuerte, más fuerte que Soledad. Ella hizo lo que hizo por debilidad, por envidia. Tú puedes ser mejor que eso. No me siento fuerte, mamá. Me siento rota. Está rota ahora, pero las cosas rotas se pueden componer. A veces quedan más fuertes que antes». Soledad y Miguel fueron a vivir al rancho de él. Por varios meses no los vi. Me llegaban noticias por el pueblo, que estaban bien, que Miguel estaba trabajando mucho, que Soledad estaba embarazada. Embarazada. Esa noticia fue como un puñal en el corazón. Ella iba a tener el hijo de Miguel, el hijo que debería haber sido mío. Iba a tener la familia que yo había soñado. Y yo seguía aquí, en la casa de mis padres, sin futuro, sin esperanza. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Doña Faustina vino otra vez a la casa con chismes. «Doña Remedios, dicen que las cosas no están bien entre Soledad y Miguel». «¿Qué cosas?» «Pelean mucho. Se escuchan los gritos desde el camino. Miguel sale mucho de la casa. Se va a beber con sus amigos. Soledad se ve triste, demacrada. Parte de mí se alegró, no voy a mentir. Pero otra parte, una parte que no entendía, sintió lástima. Después de todo, seguía siendo mi hermana. Los meses pasaron y yo empecé lentamente a reconstruir mi vida. No fue fácil. Algunos días todavía me despertaba llorando. Otros días me sentía tan enojada que quería gritar. Pero poco a poco fui encontrando mi camino. Empecé a ayudar a mi madre a vender las colchas en el tianguis. Empecé a hablar con las comadres, a reírme de nuevo, a vivir de nuevo. Y un día, 6 meses después de la boda de Soledad, conocí a Demetrio. Demetrio era diferente a Miguel. Era mayor, tenía 28 años, era viudo. Su esposa había muerto de parto un año antes. Era hombre callado, serio, pero amable. Trabajaba como herrero en el pueblo, tenía su propio taller. No era guapo como Miguel, pero tenía algo en los ojos, algo bueno, algo honesto. Empezamos a platicar en el tianguis. Él compraba las colchas de mi madre. «Hacen trabajo bonito», me dijo un día. «Gracias», respondí tímida. «¿Usted también las hace?» «Ayudo a mi madre. Se nota que tiene manos hábiles». Esa conversación simple fue el inicio de algo que no esperaba. Una segunda oportunidad. Demetrio empezó a visitarnos. Hablaba con mi padre. Traía dulces para mis hermanos. Le ayudaba a mi madre con cosas de la casa que necesitaban arreglo. Y conmigo era respetuoso, paciente. No intentaba apurar nada. Solo platicábamos, nos conocíamos. Una vez me dijo: «Sé lo que te pasó con tu hermana y tu novio. Todo el pueblo lo sabe. Pero eso no me importa. Lo que me importa es la mujer que eres ahora, la que tienes enfrente, no tu pasado». Esas palabras me sanaron más de lo que él sabía. Pero todavía no sabía que mi hermana me había quitado algo más. Algo que ni siquiera yo sabía que existía. Algo que iba a descubrir de la manera más dolorosa. Un año después de su boda, Soledad dio a luz. Fue parto difícil, complicado. Casi se muere. El bebé era niña, chiquita pero sana. La llamaron Esperanza, como nuestra abuela. Mi madre fue a ayudarla durante el parto y los días después. Cuando regresó a casa, se veía perturbada. «¿Qué pasa, mamá?», le pregunté. «Soledad está muy enferma».
El parto la dejó débil. El doctor dice que no va a poder tener más hijos. ¿Y la niña? La niña está bien. Es bonita. Se parece a... Se detuvo. ¿Se parece a quién? A ti, Rosa. Se parece muchísimo a ti. Esas palabras se me quedaron grabadas. ¿Por qué una niña se parecería más a su tía que a su propia madre? Pero no le di importancia en ese momento. Tenía mis propios problemas. Demetrio me había pedido que fuera su novia formal, y yo había aceptado. Estaba reconstruyendo mi vida, encontrando felicidad de nuevo. No quería que pensamientos sobre Soledad arruinaran eso. 2 meses después del parto de Soledad, Demetrio me pidió matrimonio. Lo hizo simple, sin aspavientos, sentados en el corredor de mi casa. Rosita, ¿te casarías conmigo? No puedo prometerte riqueza, pero te prometo respeto, cariño y un hogar donde seas feliz. Sí, le dije. Sí me caso contigo. Y esta vez, cuando dije sí, lo dije con paz en el corazón. Mi boda con Demetrio fue pequeña, íntima. Nada de la fanfarria que hubiera tenido con Miguel. Pero fue bonita, fue real, fue mía. Soledad y Miguel vinieron. Fue incómodo, muy incómodo. Ella se veía demacrada, flaca, con ojeras hondas. Él se veía cansado, como si hubiera envejecido 10 años en uno. La bebé estaba preciosa, gordita, con cachetitos que daban ganas de pellizcar. Y era cierto lo que había dicho mi madre. Se parecía más a mí que a Soledad. En la recepción, Soledad se acercó a mí. Era la primera vez que hablábamos desde que se había casado con Miguel. «Felicidades», me dijo fría. «Gracias», respondí igual. «Tu bebé está preciosa». «Sí, es lo único bueno que tengo». Esa frase me sorprendió. «¿No eres feliz?», pregunté. Se quedó callada un momento. «¿Tú qué crees?». Y se fue sin decir más. Mi vida con Demetrio resultó ser mejor de lo que esperaba. No era el amor apasionado que había tenido con Miguel, pero era algo más profundo, más estable. Era compañerismo, respeto, cariño genuino. Nos mudamos a una casita en el pueblo, cerca de su taller. Era pequeña pero acogedora. Yo la arreglé con flores en el corredor, cortinas coloridas en las ventanas, ollas brillantes en la cocina. Era mi casa, mi hogar, mi vida. 1 año después tuve mi primer hijo, un niño sano y fuerte que se parecía a Demetrio. Lo llamamos Heriberto, como mi padre. 2 años después llegó mi hija, y después otro niño. 3 hijos hermosos, saludables, amados. Mi vida era buena. No perfecta, pero buena. Mientras tanto llegaban noticias de Soledad. Que su matrimonio iba de mal en peor. Que Miguel tomaba mucho. Que ella estaba siempre enferma. Que la bebé crecía pero que Soledad no podía cuidarla bien. Mi madre iba a ayudarla seguido, pero siempre regresaba preocupada. Soledad está pagando lo que hizo, decían en el pueblo. Dios castiga sin vara. Pero yo no sentía satisfacción. Solo sentía una tristeza profunda. Porque al final, ambas habíamos perdido. Ella había perdido su salud, su felicidad, quizá hasta el amor de Miguel. Yo había perdido mi inocencia, mi confianza en la familia, pedazos de mi corazón. Y aunque mi vida ahora era buena, esas cicatrices todavía estaban ahí. Pero todavía no sabía la verdad completa. Todavía no había descubierto hasta qué punto mi hermana me había quitado todo. Eso iba a llegar años después, en la revelación más devastadora de todas. Pasaron 10 años. 10 años donde nuestras vidas fueron por caminos completamente diferentes. Yo prosperé. Mi esposo Demetrio era trabajador, honesto, buen proveedor. Su herrería creció. Le iba bien. Tuvimos 2 hijos más, 5 en total. Nuestra casa se amplió. Ahora teníamos 4 cuartos. Un solar grande con árboles frutales. Hasta compramos 2 vacas lecheras. Mis hijos iban a la escuela, cosa que yo nunca pude hacer. Estaban sanos, felices, amados. Mientras tanto, Soledad... Ay, Dios mío, Soledad se fue hundiendo cada vez más.
Su matrimonio era un desastre. Miguel tomaba cada día más, gastaba el dinero en el cantina, llegaba borracho y violento a casa. Soledad estaba siempre enferma. Nunca se recuperó bien del parto. La enfermedad que le había dado después del nacimiento de Esperanza le había dañado algo por dentro. El doctor del pueblo decía que era cosa de mujeres, que no tenía cura, que solo podía mantenerse con cuidados y descanso. Pero en un rancho, con un marido que no ayudaba y una niña que criar, no había tiempo para descanso. Mi madre iba a visitarla cada semana. Llevaba comida, medicina, ayudaba con la casa y con Esperanza. Siempre regresaba con el corazón apretado. «Esa niña está muy descuidada», decía. «Soledad no puede con ella. Miguel ni la pela. La pobrecita pasa hambres». Mi padre quería traerse a Esperanza a nuestra casa, pero Soledad se negaba. Era lo único que tenía, decía. Su única hija, su único logro. No la iba a soltar. Yo no iba a visitarla. No podía. Cada vez que pensaba en ella, recordaba la traición, el dolor, la vergüenza. Sabía que era rencorosa, que Dios manda perdonar, pero no podía. No todavía. A veces me preguntaba si algún día podría perdonarla de verdad, o si esa herida nunca iba a sanar completamente. Hasta que un día, mi madre llegó a mi casa más alterada de lo normal. «Rosa Elena, necesito hablar contigo. Es urgente». «¿Qué pasó, mamá?» «Es sobre Soledad. Está muy grave. Dice que le quedan pocos meses de vida. La enfermedad avanzó mucho». El mundo se detuvo. Por más que había pasado, por más rencor que guardaba, seguía siendo mi hermana. «¿Tan grave?» «Muy grave, hija. Y hay algo más». Mi madre se veía atormentada. «¿Qué cosa?» «Quiere verte. Dice que tiene que decirte algo antes de morir. Algo importante». No quería ir. Le dije a mi madre que no tenía nada que hablar con Soledad. Pero mi madre insistió. «Hija, sé que te lastimó. Sé que fue terrible lo que hizo. Pero está muriendo. Dale esta oportunidad. Por ti, no por ella. Para que puedas cerrar ese capítulo de tu vida». Demetrio también me animó. «Ve, Rosita. No te arrepientas después de no haberlo hecho». Así que fui. Era un sábado por la tarde. El camino al rancho de Miguel se me hizo eterno. Cada paso era pesado, como si cargara piedras en los pies. Cuando llegué, la casa se veía descuidada. Las paredes necesitaban pintura. El corredor estaba sucio. Las gallinas picoteaban desperdicios en el patio. Miguel salió a recibirme. Se veía acabado, mucho mayor de los 37 años que tenía. «Gracias por venir», me dijo sin mirarme a los ojos. «Está en el cuarto». Entré a la casa que olía a enfermedad, a medicina, a tristeza. Soledad estaba acostada en la cama, flaca como palo, la piel amarillenta, los ojos hundidos. Pero cuando me vio, se le iluminó la cara. «Rosa», dijo con voz débil. «¿Viniste? Mamá dijo que querías hablar conmigo». «Sí. Siéntate, por favor». Me senté en una silla al lado de la cama. El silencio fue incómodo. Después de tanto tiempo, ¿qué se dice? Finalmente, Soledad habló. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable». «¿Y entonces para qué me llamaste?» «Porque antes de morir, necesito que sepas la verdad. Toda la verdad». «¿Qué verdad?» Mi corazón empezó a latir más fuerte. La verdad sobre por qué hice lo que hice. La verdad sobre todo. Se incorporó un poco en la cama, haciendo una mueca de dolor. «Toda mi vida te envidié, Rosa, desde que éramos niñas. Tú eras la consentida de papá, la que todos querían, la bonita, la simpática. Yo siempre fui la seria, la fea, la que nadie volteaba a ver. No eras fea, Soledad. No me interrumpas. Déjame terminar porque me queda poco tiempo». Asentí en silencio. Cuando vi que Miguel te miraba, cuando vi esa chispa entre ustedes, algo se rompió dentro de mí. Pensé, otra vez ella. Otra vez Rosa tiene todo y yo nada. Y decidí que por una vez en mi vida, yo iba a ganar. Yo iba a ser la elegida. Así que empecé a buscarlo.
a platicar con él cuando tú no estabas. Le conté mentiras sobre ti. Le dije que estabas viendo a otro muchacho, que no lo amabas de verdad. Le hice dudar. Y después me le ofrecí de una manera que una mujer decente no hace. Se detuvo, las lágrimas corriendo por su cara marchita. Y funcionó. Miguel cayó. Los hombres son débiles, Rosa. Siempre lo son. Se casó conmigo, pero nunca me amó. Nunca. Cada noche cuando estábamos juntos, yo sabía que estaba pensando en ti. Cada vez que me miraba, veía decepción. Y cuando nació Esperanza, se cayó, llorando más fuerte. ¿Qué pasa con Esperanza?, pregunté, aunque algo en mí ya empezaba a sospechar. Esperanza no es hija de Miguel, es tuya. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tu padre. Antes de que Miguel y tú fueran novios, hubo un muchacho. ¿Te acuerdas? Eusebio, el que trabajaba en el rancho de don Crescencio. Tú te juntaste con él una vez, solo una vez. Nadie lo supo, solo yo porque te vi. Quedaste embarazada, pero no lo sabías. Cuando empezaste a salir con Miguel, yo ya sospechaba. Esperé, observé. Y cuando supiste que estabas embarazada, antes de que se lo dijeras a alguien, yo lo supe primero. Te vi vomitando en las mañanas, vi tu panza empezar a crecer. Mi mente estaba en blanco. No entendía. Pero yo nunca... Sí, Rosa. Quedaste embarazada. Pero antes de que pudieras decirle a alguien, yo le eché algo en la comida. Una hierba que me dio una curandera. Te provocó un aborto. ¿Te acuerdas de esa noche que sangraste tanto que pensamos que te ibas a morir? Que el doctor dijo que habías tenido una hemorragia pero que no sabía por qué. Fui yo. Yo te hice perder ese bebé. No podía respirar. No podía pensar. Pero perdiste el embarazo, no el bebé, continuó Soledad. Resulta que estabas embarazada de gemelos. Uno lo perdiste, pero el otro siguió agarrado. Siguió creciendo, pero tan escondido que ni tú ni nadie lo notó. Tu cuerpo era joven, tu panza no creció mucho. Usaba ropa suelta. Nadie sospechó. Ni siquiera tú. Y yo me di cuenta. Yo lo supe. Así que hice un plan terrible. El peor plan que alguien puede hacer. Me acosté con Miguel para quedar embarazada yo también. Lo calculé todo para que nuestros embarazos coincidieran. Y cuando llegó el momento, le eché otra hierba a tu comida, algo que te provocó un parto prematuro. Fue cuando fuiste a casa de la prima en Puebla, ¿te acuerdas? Dijimos que estabas enferma. Pero la verdad es que diste a luz. Yo estuve ahí, te ayudé. La bebé nació, pequeñita pero viva. Y te dije que había nacido muerta, que había sido niña pero que no había respirado. Te drogué con algo para que durmieras días. Y me llevé a la bebé, diciendo que era mía. Esperanza no es mi hija, Rosa. Es tuya. Siempre ha sido tuya. Me levanté de la silla tambaleándome. No podía ser cierto. No podía. Estás delirando por la enfermedad, logré decir. No estoy delirando. Es la verdad. ¿Por qué crees que Esperanza se parece tanto a ti y nada a mí? ¿Por qué crees que Miguel siempre la mira con esos ojos extraños? Porque en el fondo sabe que no es su hija, aunque nunca lo ha dicho en voz alta. Por eso toma, por eso me odia, por eso nunca fuimos felices. Porque nuestro matrimonio está construido sobre mentiras, sobre robo, sobre el peor pecado que una hermana puede hacerle a otra. No solo te quité a tu novio, Rosa, te quité a tu hija. Te quité la oportunidad de ser madre de tu propia sangre. Te robé 10 años de su vida. Y todo porque no soportaba que tú tuvieras algo que yo no tenía. Soledad lloraba histérica ahora. Me he estado muriendo poco a poco estos 10 años, y sé que es el castigo de Dios. Dios me está cobrando caro por lo que hice. Muy caro. Me quitó la salud, me quitó la felicidad, me quitó todo. Y ahora me va a quitar la vida. Pero antes de morir, necesito que sepas la verdad. Necesito que recuperes a tu hija. Salí de ese cuarto corriendo.
Corrí por el patio, por el camino, sin rumbo. Corrí hasta que me faltó el aire, hasta que me doblé por la mitad, vomitando, llorando, gritando. Mi madre me había seguido. ¿Es cierto?, le grité. ¿Sabías esto? No, hija. Lloró ella. Acabo de enterarme yo también. Soledad me lo contó ayer. Yo no lo creía, pero ella me mostró pruebas, cartas, recibos de la curandera. Todo. Tengo una hija, susurré. Tengo una hija de 10 años que he visto crecer pensando que era mi sobrina. La vida le cobró caro a Soledad, dijo mi madre. Muy caro. Porque no solo te robó a tu hija, se robó su propia posibilidad de ser madre de verdad. Esperanza nunca ha sido realmente suya. Siempre ha sentido esa distancia, esa falta de conexión. Los niños sienten estas cosas. Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía comer, no podía dormir. Demetrio me abrazaba mientras yo lloraba todas las noches. ¿Qué voy a hacer?, le preguntaba. Esperanza cree que Soledad es su madre. Si le digo la verdad, le destruyo su mundo. Si no le digo, vivo con esta mentira para siempre. No tienes que decidir ahora, me decía. Respira primero. Procesa todo esto. La decisión vendrá después. 2 semanas después, Soledad murió. Fue rápido al final. Una noche se durmió y no despertó. El funeral fue pequeño, triste. Poca gente fue. Esperanza estaba ahí, vestida de negro, llorando por la única madre que había conocido. Y yo la miraba. Realmente la miraba por primera vez, sabiendo que era mi hija. Tenía mis ojos, mi nariz. La manera como movía las manos cuando hablaba era igualita a mí. ¿Cómo no lo había visto antes? Miguel se acercó después del entierro. Supongo que ya sabes, me dijo. ¿Tú lo sabías? Lo sospechaba. Nunca estuve seguro, pero había señales. Soledad me confesó todo antes de morir. Me dijo que te lo había contado a ti también. ¿Y ahora qué? Ahora Esperanza no tiene madre. Yo no soy su padre de sangre, aunque la he criado. Y tú eres su verdadera madre. No puedo quitártela así nada más. No me la estás quitando. Te la estoy devolviendo. Es lo correcto. Es lo que Soledad quería al final, que Esperanza estuviera contigo. Pero no fue tan simple. Esperanza tenía 10 años. Había vivido toda su vida pensando que Soledad era su madre y yo su tía. No podía simplemente llegar y decirle: «Sorpresa, soy tu mamá de verdad». Hablé con un sacerdote, con el doctor, con mi madre. Todos me dijeron lo mismo, poco a poco. Dale tiempo. Así que empecé a acercarme a Esperanza. La invitaba a mi casa, la incluía con mis otros hijos. Le hacía su comida favorita, le compraba ropa nueva. Ella estaba feliz de la atención. Miguel la dejaba venir cada vez más seguido. Él sabía que no podía cuidarla bien solo. Pasaban semanas, luego meses. Esperanza empezó a quedarse días enteros, luego semanas. Se hizo parte de mi familia. Mis otros hijos la querían como hermana. Fue hasta 2 años después, cuando Esperanza tenía 12 años, que le dije la verdad. No fue fácil. Lloramos juntas durante horas. Ella estaba confundida, enojada, dolida. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», gritaba. «Porque queríamos protegerte», le expliqué. «Porque la verdad es muy dolorosa y quisimos que fueras más grande para entenderla». Tomó tiempo, mucho tiempo, pero eventualmente Esperanza aceptó la verdad. Nunca me llamó mamá, eso no. Me seguía diciendo tía Rosa. Pero el cariño estaba ahí, la conexión estaba ahí. Y cuando se casó años después, me pidió que estuviera a su lado como su verdadera madre. Fue uno de los días más felices y más tristes de mi vida al mismo tiempo. Miguel murió 5 años después de Soledad. El alcohol lo mató. En sus últimos días, me pidió perdón. «Fui débil», me dijo. «Me dejé seducir por Soledad cuando debería haber sido fiel a ti. Perdí la oportunidad de estar con una buena mujer y terminé en un matrimonio miserable. La vida me cobró caro también.
A todos nos cobró caro, le respondí. Todos perdimos algo en este drama terrible. Hoy, a mis 79 años, cuando miro atrás, veo una historia de pérdida pero también de recuperación. Mi hermana me quitó todo. Mi primer amor, mi dignidad, 10 años con mi propia hija. Me quitó la inocencia, la confianza, pedazos de mi alma. Pero ¿saben qué? La vida le cobró caro, muy caro. Le cobró con una enfermedad terrible que la consumió por años. Le cobró con un matrimonio infeliz, donde nunca conoció el amor verdadero. Le cobró con la imposibilidad de tener sus propios hijos. Le cobró con el peso de la culpa que cargó cada día de su vida. Pero a mí también me dio algo de vuelta. Me dio a Demetrio, un hombre bueno que me amó de verdad. Me dio 4 hijos más que me llenaron de alegría. Me dio la oportunidad de reconstruirme, de ser más fuerte de lo que creía posible. Y eventualmente me devolvió a mi hija. No de la manera que hubiera querido, no en los años que debí tenerla desde el principio, pero me la devolvió. Aprendí que la justicia divina existe, que la vida cobra cuentas, que nadie se escapa de las consecuencias de sus actos. Soledad pagó caro, muy caro, por lo que me hizo. Pero yo también aprendí que el perdón es posible, aunque tome décadas. Que el rencor te pudre por dentro si lo guardas demasiado tiempo. Que al final, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Algunos más graves que otros. Esperanza ahora tiene 69 años. Es abuela, como yo. Tiene 5 nietos hermosos. Y aunque nuestra relación nunca fue la tradicional de madre e hija, hay amor ahí. Hay respeto. Hay una conexión que el tiempo y las mentiras no pudieron destruir completamente. Ella sabe toda la historia. Sabe lo que su madre biológica hizo. Sabe que fue criada en mentiras. Pero también sabe que al final, el amor encontró su camino. ¿Perdoné a Soledad? Sí, la perdoné. Me tomó años, décadas incluso, pero lo hice. No por ella, sino por mí. Porque cargar ese rencor era como beber veneno esperando que el otro se muriera. Soledad ya pagó su cuenta. La vida le cobró caro. ¿Ya no necesito yo cobrarle también? Si están escuchando esta historia y se identifican con alguna parte de ella, si tienen una hermana, un hermano, alguien cercano que los traicionó, que les quitó algo importante, escuchen esto. La vida cobra cuentas. No necesitan ustedes tomar venganza. No necesitan cargar el rencor. La justicia divina existe. A veces toma tiempo, a veces toma años, pero siempre llega. Siempre. Y si son ustedes los que hicieron daño, si traicionaron a alguien cercano, si quitaron algo que no les pertenecía, sepan esto. Van a pagar. La vida les va a cobrar. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero va a llegar el día. Y ese cobro va a ser caro. Muy caro. La culpa los va a comer vivos. El karma es real, mis queridos. Es muy real. Pero también sepan que el perdón existe, que la redención es posible, que uno puede reconstruir su vida incluso después de las peores tragedias. Yo lo hice. Perdí todo, o casi todo, pero reconstruí mi vida. Encontré amor verdadero. Crié hijos hermosos. Recuperé a mi hija, aunque no en la forma tradicional. Y al final, encontré paz. La vida de mi hermana Soledad fue corta y triste. Murió a los 32 años, habiendo pasado los últimos 10 años en enfermedad y miseria. Nunca conoció la verdadera felicidad. Nunca conoció el amor real. Se casó con el hombre que quería, pero ese matrimonio fue un infierno porque estaba construido sobre traición. Tuvo una hija, pero no era realmente suya, y esa falta de conexión la atormentó. La vida le cobró todo, absolutamente todo. Pero yo sobreviví. No solo sobreviví, prosperé. Hoy tengo 5 hijos, 16 nietos, 4 bisnietos. Tengo una familia hermosa que me ama. Viví 53 años con Demetrio antes de que Dios se lo llevara, y fueron años buenos, años llenos de amor y respeto. Tengo amigas, tengo una casa bonita,
Tengo paz en mi corazón. ¿Vale la pena la traición? ¿Vale la pena quitar lo que no te pertenece? No, mis queridos. No vale la pena. Porque la vida cobra. Y cobra caro. Muy caro. Esta historia la conté hoy porque necesitaba sacarla de mi pecho después de tantos años. Necesitaba que supieran que la traición más dolorosa puede venir de quien menos esperas, de tu propia sangre. Pero también necesitaba que supieran que uno puede sobrevivir, puede reconstruirse, puede encontrar felicidad otra vez. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen alguna mujer valiente que enfrentó traiciones familiares así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, la vida cobra cuentas. Siempre. Pero también da segundas oportunidades. Siempre. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga.